Estoy en Alemania, específicamente en la ciudad de Berlín, una ciudad súper liberal, conocida por su multiculturalidad, sus diversas formas de vida, por supuesto por la vida nocturna, el tecno y las sustancias psicoactivas. El 1 de abril entró en rigor en Alemania la Cannabisgesetz o Ley del Control del Cannabis. Y con ello los alemanes van a poder cultivar, consumir en la vía pública y acceder a través de clubes próximamente. Pero por muy bonito que parezca, esta nueva ley está llena de limitaciones que podrían hacerlas fracasar en sus objetivos. Viajé desde Barcelona a Berlín porque vengo a la Mary Jane, que es una feria que se viene haciendo hace 7 años, pero que hoy se está haciendo en este contexto de legalización. Wow, esta feria está súper movida, los espacios son súper amplios, las áreas abiertas están bien bonitas, agua, árboles, aparte el clima está súper rico. Hall 18, nos vamos para allá. Excuse me, sorry. No es here. Hi. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas? We have something for you. ¿Duele? ¿Y cuándo lo van a sacar? Esto sale a fin de mes. Siendo Alemania un país con más de 84 millones de habitantes, esta feria busca ser un punto para el desarrollo de este sector y de esta nueva economía que se va a generar en torno a esta nueva regulación. Hoy Mary Jane es 5 veces más grande que era en el 2022. First of all, I think it's a really good thing for the industry that Germany has legalized, and hopefully a lot of countries surrounding Germany will look at them, how things are going and developing, so that we get a more positive vibe about cannabis. A lo mejor representábamos un 15 o un 20% de las ventas. Y hoy en día, pues debe de estar en torno a un 85. O sea que desde la regulación que han hecho, se ha disparado mucho. Hay de Ed Rosenthal, hay de Jorge Cervantes, los más conocidos, pero hay un montón de cosas, incluso de hongos, preparaciones, concentrados, historia, hay un montón de cosas bien interesantes, LSD, opio. Yo creo que para quien quiera buscar cultura e información, este tipo de espacio está perfecto. Plantitas de verdad y por acá una tanquita de hemp. La ley permite portar hasta 25 gramos en público y conservar hasta 50 gramos en la propiedad privada. Hasta 25 gramos podría estar portando acá enfrente de la policía y sentirme absolutamente seguro, tranquilo, que nada me va a pasar porque ahora es legal acá andar con tus flores. El consumo en público tampoco es del todo libre, ya que solo se puede hacer a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Algo que parece ser bastante incómodo en un país como este, en donde las temperaturas en invierno, por ejemplo, bajan de los 0 grados centígrados. Además, se debe hacer al menos a 100 metros de distancia de instalaciones deportivas, plazas infantiles y centros educativos. I think it's ridiculous that there are places like some buildings that you can't smoke. It's just making cannabis as this like special drug. I mean, alcohol is so much worse for your body than cannabis, and people like still are criminalizing cannabis and doing like a big show out of it. Algunos estados más conservadores fueron más allá y agregaron otras restricciones. Por ejemplo, el caso de Bavaria, donde se encuentran ciudades tan importantes como Múnich, se extendieron otras restricciones, como por ejemplo la de no poder consumir durante el Festival de la Cerveza Oktoberfest, famosísimo festival en donde vienen personas de todas partes del mundo. Además, se extendió esta restricción a otros espacios públicos y también a la vaporización. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Les parece lógico que se prohíban en espacios abiertos, por ejemplo, utilizar aparatos como este, en donde se pueden utilizar 0.1 G, casi nada, que casi no emite olor, son súper discretos, además reducen los daños, que es uno de los objetivos de esta regulación? A mí me parece un tanto quisquilloso.
Como respuesta de la sociedad a las restricciones espaciales para consumir dentro de la ciudad sin violar la ley, crearon mapas y apps que muestran los lugares prohibidos. Como puedes ver, en las zonas céntricas puede ser más complicado encontrar un lugar para elevar un humo o un vapor si se quiere hacer bajo las de la ley. Pero con sustancias como el tabaco no hay horarios y aunque tampoco se puede consumir en muchos lugares, sí se puede fumar tabaco en la calle al aire libre y con el alcohol menos restricciones aún. De hecho, se puede consumir hasta en la vía pública a todas horas y en las estaciones de trenes, de metros, se ve a gente consumiendo tranquilamente como si nada. Sobre el cultivo, los alemanes pueden tener un máximo de 3 plantas por persona para uso personal y no se puede regalar, donar ni transferir de ninguna manera a terceros. Esta limitación no coincide con los 50 gramos que teóricamente se puede almacenar en la propiedad privada. Porque imagínate si una persona cultiva 3 plantas y de cada una saca 50 gramos, ¿qué se supone que deba hacer con el resto? ¿Botarlo a la basura para no incumplir la ley? 2 adults in a household, it means 6 plants, 6 female plants, meaning expressing flower. So you can have more plants being clones or whatever before flowering. En cualquier caso, los alemanes han demostrado que quieren utilizar este derecho de autocultivar estas 3 plantas y el reflejo de todo esto es el mercado en donde han surgido muchas tiendas Grow Shop para abastecer a estos nuevos cultivadores, aunque no pueden vender lo más esencial de todo esto, que es la semilla. Así que tienen que adquirirla desde el resto de países de la Unión Europea por ahora. Aunque les parezca bastante ilógico, bastante extraño, es así. A partir de julio empezarán a funcionar los clubs sin fines de lucro, que se van a regir por el derecho asociativo y que van a ofrecer flores y hash, pero además también semillas y esquejes. A diferencia de Barcelona, en los clubs no se podrá consumir en el interior. Además, no podrán atender a turistas, ya que los socios deben ser residentes de Alemania que lleven al menos 6 meses viviendo en el país. La cantidad máxima que podrá comprar cada miembro al mes es de 50 gramos. Y si la persona tiene entre 18 y 21 años, solo podrá comprar un máximo de 30 gramos al mes con una concentración de THC que no puede superar el 10%. There's no other country in the world where more people are united in club structures. So Germans are in football clubs, in different sports clubs. It's very normal for us to be in clubs. So the lawmaker gave the Germans what they love, clubs, and they love gardening. So 2 very German things you gave them with homegrown and social clubs. And I think there are some limitations, but hey, we are still Germany, so there will be always a little bit of red tape, so you need to deal with it. Al entregar cualquier producto, los clubs deben proporcionar información educativa y basada en evidencia sobre esta planta, sobre las dosis, sobre los usos y riesgos. Además de información sobre centros de asesoramiento y tratamiento de problemas de abuso de sustancias. Habrá un límite de 500 socios por club, con una permanencia mínima de 3 meses. Puede parecer mucho, pero si lo comparamos con los 5.000, 7.000 o hasta más de 10.000 socios que están inscritos en muchos clubs de Barcelona, por ejemplo, que es precisamente de donde viene toda esta idea de clubs, 500 miembros parece ser un número bastante limitado. La ubicación del club es otro tema. No pueden estar ubicados en lugares residenciales para no molestar a los vecinos. Tampoco pueden ubicarse cerca de centros estudiantiles, centros deportivos y otro tipo de centros donde asistan menores, por lo que en ciudades muy densas como Berlín, Múnich, Frankfurt, Hamburgo, es probable que estos clubs tengan que trasladarse más hacia los lugares a la periferia, por lo que probablemente vaya a ser complicado para la gente que normalmente compra en la ciudad tener que trasladarse 30-40 minutos hacia otros lugares donde no van a poder ni siquiera consumir dentro del club para poder acceder. It's very different from Barcelona. Sí, you know? yes. And clubs need to be far from schools or from different places. I love it. Yeah, I really do. And what happened with dense cities like Berlin? Yeah, it's a challenge for sure. But I tell you why I love it. Not because I like that it's more complicated than it should be, but we have like a 50-50 between pro-cannabis and not pro-cannabis.
And to fully legalize, we need a majority being in favor of cannabis. Yeah. So it is a transformation. And that's why we need to respect some people who don't like it and give them also space so that they can get used to it. And slowly, we need to take people on a journey to transform society and end stigmatization. And some compromise we need to do. Cuando se planteó la regulación se propusieron dos etapas. La primera es la que te acabo de comentar: porte, cultivo y clubs. Y la segunda etapa tiene como objetivo regular la comercialización. Y para ello se van a seleccionar algunas regiones en las que se permitirá abrir empresas especializadas para producir y distribuir flores para uso adulto por 5 años. Sería una especie de prueba, después de la cual se analizará cómo ha impactado esta regulación en varios parámetros: el consumo en menores, el abuso de sustancias y el crimen organizado. Algo curioso considerando que a día de hoy existen tiendas por todo el país donde se comercializan libremente y legalmente cannabinoides sintéticos e incluso se encuentran variantes de LSD absolutamente legales. Los productos con HHC, THCP y otros cannabinoides sintéticos se han vuelto muy populares y se pueden encontrar en diferentes regiones del país. De hecho, en la misma Mary Jane habían varios stands ofreciendo tanto flores como concentrados con estos cannabinoides sintéticos. Uno de los problemas del exceso de regulación, de normativas, es que cuando se prohíbe una molécula, en este caso el THC, surgen también alternativas sintéticas, semisintéticas, que acá en Alemania se han popularizado un montón. De hecho, el día viernes y sábado en esta misma feria hubo 20 llamadas a la ambulancia de personas que se estaban sintiendo mal después del consumo de este tipo de productos. Y de hecho el sábado lanzaron un comunicado que todos los stands que estuviesen vendiendo HHC u otro cannabinoide sintético o semisintético no lo podían hacer más. Y en el fondo finalmente se trata de una cuestión de legislación, porque la gente quiere venir a consumir y en este caso, como no pueden encontrar flores con THC, pueden encontrar estas alternativas que terminan siendo más riesgosas y ocasionando problemas como los que se han visto en esta expo. Sobre el uso medicinal se mantiene prácticamente casi igual desde el 2017, momento en el cual se reguló esta vía de acceso, y aquellas personas que tengan enfermedades específicas o que estén pasando por cuidados paliativos pueden acceder a flores y aceites a través de farmacias como la que está a mi espalda. Este tipo de tratamientos se encuentran subsidiados por el gobierno, por lo que aquellas personas que quieran acceder a través de esta vía pueden ser reembolsadas en los gastos que incurran. Esta regulación es muy importante porque las políticas alemanas son un referente para las políticas que se hacen en el resto de Europa y del mundo. Sin embargo, Alemania no fue el primer país en regular esta planta en Europa. Primero lo hizo Malta, después Luxemburgo, Suiza y República Checa también tienen algunas regulaciones, pero esta regulación que se está haciendo acá es la más completa, la más ambiciosa, porque busca regular las distintas vías de acceso para el consumidor. Además, Alemania es el segundo país más poblado de Europa, uno de los más ricos y poderosos. Por ende, esta nueva regulación definitivamente marcará un precedente para lo que se haga posteriormente en el resto de este continente y del mundo. El objetivo planteado por la coalición de gobierno, que fueron quienes impulsaron esta regulación, era frenar el mercado ilegal y dar vías de acceso al usuario. También aliviar la carga policial y judicial que conlleva la prohibición, ya que hasta ahora los costos han sido altísimos. Me hallaron detenido a mí y a mi amigo. Cada uno teníamos 5 gramos de hachís cada uno. Estuvimos ahí 2 horas, no nos sacaron ni un ticket ni nada, pero nos decomisaron los 5 gramos. Y la verdad, pérdida de tiempo y de hachís. Uno de los objetivos de esta regulación es precisamente evitar que las policías gasten tanto dinero y las fiscalías o los entes persecutores gasten tanto dinero en procedimientos como el tuyo. Buen punto. Las autoridades afirman que se podrían ahorrar casi 8 millones de euros en persecuciones policiales y de la fiscalía. Además, esta ley busca promover la educación y la prevención en el consumo de esta planta, y también el gobierno ha creado toda una página, una plataforma para que los usuarios puedan encontrar información sobre consumo responsable, sobre disminución de daños y también las ofertas disponibles para tratamientos por problemas de abuso. Sin embargo, esta regulación es un monstruo burocrático, por lo que implementarla tendrá un costo muy elevado para la administración pública.
Por otro lado, pone muchas limitaciones a los clubs, por lo que es altamente probable que la demanda supere rápidamente el abastecimiento que puedan tener estos establecimientos y por tanto que las personas sigan accediendo al mercado ilegal. Sobre el cultivo, aunque me parece poco, 3 plantas, creo que es bastante poco probable que se pueda llevar un control de eso, de que no se planten 4, 5, 6 plantas. Además, la ley en este sentido me parece algo confusa y contradictoria porque también permiten a las personas acceder a comprar en los clubs 7 semillas o 5 esquejes. Pero por otro lado también te dicen que puedes almacenar un máximo de 50 gramos secos en tu hogar. Entonces realmente ¿quién va a supervisar que esto se cumpla y que la gente no termine haciendo otra cosa? En un plazo de 2 años, el gobierno pretende tener más información, muchos más datos, para poder saber si realmente esto fue un acierto o si hay que cambiar cosas. Sin embargo, como sea, esto ya está sucediendo por estas tierras y yo quería traerles este contenido, este video, para que se enteren de estas perspectivas, de estas cosas, de estas experiencias que están ocurriendo por acá y que seguramente van a influenciar muchas de las políticas que se hagan en el resto de los países. Y desde acá, desde un punto muy importante en la ciudad de Berlín, en el muro de Berlín, donde se divide el lado este del oeste, o antiguamente se dividía, yo me despido y les mando un gran abrazo. Espero que este video les haya gustado, les haya contribuido de alguna u otra forma. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo a toda la gente que ve House of Weed, un canal que se aprende información valiosa. Fumar conscientemente.